¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos aquí en Amasando la Palabra, con un calor de más de 200 grados centígrados. Hoy 28. Entonces, hoy nos toca Mateo 18, 10. Eh, la palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como amasar una y otra vez. Y meditar en las cosas de Dios es estar con Dios. Esas son palabras del pastor Tibi Joshua. Ahora, eh, vamos a hacer una pequeña introducción porque este programa llega gracias a la cortesía de nuestro Padre que está en los cielos. En Mateo 10, hablamos la vez pasada, Mateo 18, 6 hasta el 9, ocasión de caer, ¿no? Y cualquiera que haya tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, una piedra de asno, ¿no? Entonces, cuando se refiere a estos pequeños, es decir, se refiere a los siervos, a los que sirven, ¿no? Se refiere a las personas que sirven dentro de la iglesia. Entonces, esa, ese siervo, ese niño que dice ahí, ¿no? Que dice ahí ese niño, es esa persona que sirve dentro de la iglesia. Es una persona que es un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol, ¿no? Que son siervos, ¿no? De la iglesia, porque ocupan un lugar mayor, ocupan un lugar de liderazgo. Entonces, con respecto a eso se refiere Jesús, ¿no? Que cuando una persona sirve, una persona está, ¿qué cosa? Una persona sirve dentro de la Biblia, dentro del liderazgo, dentro de la iglesia, pobre de aquel que lo haga tropezar, dice, ¿no? Es decir, pobre de aquel, no, del otro celular, del celular de la Fidel, pobre de aquel que lo haga tropezar, que lo haga caer. A uno de estos pequeños que creen en mí, ¿no? Estos pequeños que le creen a Dios, que son siervos, que son personas que vienen a servir, ¿no? Personas que vienen a servir a Jesucristo, que vienen a servir a Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta esa responsabilidad, ¿no? De las personas, primero decía, ¿no? Que el que quiera servir, que quiera ser mayor, que sea siervo de los demás. Ahora, estos pequeños que se hacen niños, que sirven a los demás, ¿no? Que líderes, pastores, evangelistas, maestros, ¿no? La gente tiene que, ¿qué? No hacerlos tropezar, no hacerlos caer, no tentarlos, ¿no? Eso es la ventaja. No, no, déjalo. Esa es la ventaja. ¿Qué? Dime, nomás dime. ¿Cómo? No te escucho bien, habla más fuerte. ¿Tiene mesa live? ¿Qué? Ah, ¿quiere unirse al live? ¿Pero he mandado su invitación? No. ¿Quién quiere unirse al live? Déjalo, no, ahorita no, ahorita no. Ahorita no. Es decir, entonces, eh, cuando una persona, es decir, es escogida por Dios, sea pastor, sea evangelista, sea profeta, sea maestro, sea, como se llama, ungier, ¿no? Y tiene un cargo dentro de la iglesia de liderazgo, esa persona se convierte en siervo, en esclavo de los demás. No es que la gente le tiene que besar la mano o no, sino que la gente, ellos tienen que servir como esclavos a las demás personas, porque Dios los ha escogido para qué? Para servir, para que sean esclavos, para que sean sirvientes. Esa es la posición correcta con respecto al liderazgo, ¿no? Jesucristo puso bien claro, el que quiera ser mayor, que sea siervo o esclavo de los demás, ¿no? Entonces, si Dios lo pone a los apóstoles como mayores, ellos van a ser los esclavos de los demás, ellos van a ser los sirvientes de los demás, ¿no? Tenemos que tener eso siempre presente, tenemos que tener siempre eso en cuenta, ¿no? Entonces,
ese siervo de los demás. Ahora Jesús dice, pone la otra regla, pobre de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, uno de estos pequeños que creen en mí, pobre de que lo hagan tropezar, ¿no? A uno de estos pequeños que creen en mí. Entonces tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener ese tino de que cuando Dios pone a un siervo, y si no vamos a abusar, que porque son esclavos nuestros, no vamos a abusar, sino que tenemos que no poner tropiezo en ellos, ¿no? Entonces, eso es el contrapeso que Jesucristo pone, ¿no? Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre que por quién viene el tropiezo. Entonces, es ese mismo sentido, es decir, la gente, el pueblo, las personas que asisten a la iglesia, no pueden poner tropiezo a los líderes. Y los líderes no pueden comportarse como si fueran los amos, sino tienen que comportarse como si fueran los esclavos. Entonces ahí vemos un peso y un contrapeso que Jesucristo pone, es decir, a las personas, ¿no? Jesucristo pone a las personas. Entonces, eso tenemos que entender y comprender siempre. Eso tenemos que entender y comprender de parte de Jesucristo. Luego en Mateo 18:8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, ¿no? Entonces es tan delicado la situación, es tan importante que respetemos a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, que los honremos como esclavos, como siervos del Señor, como esclavos nuestros, y no podemos, es decir, ponerle tropiezo, ¿no? Porque sabemos que su condición es de esclavo, no podemos hacer su trabajo o su función un trabajo, es decir, no soportable. Tenemos que apoyar, tenemos que estar ahí, tenemos que acompañar, ¿no? Tenemos que eh, con ellos estar siempre, ¿no? Entonces, en la parábola de la oveja perdida, vamos a 18:10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, los ángeles siempre ven el rostro de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, tenemos que tener ese tino, tenemos que tener ese aprecio, ese amor, ¿no? Porque dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Entonces, el apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro, ¿no? El ungier, ¿no? Cualquier que tenga liderazgo dentro de la iglesia y que reconozca, ¿no? No que reconozca, sino nosotros tenemos que tener cuidado de estos pequeños, de estos pequeños. Los ha puesto, Señor, Dios los ha puesto para servirlo, ¿no? Y dice que su rostro, ¿no? Su rostro, el rostro de mi Padre está en los cielos, ¿no? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, hay un concepto mayormente cuando habla de liderazgo que muchas veces a muchas personas, a muchos los escoge Dios, les muestra muchas cosas y los escoge y los muestra porque capaz de otra manera no se salvarían, ¿no? Uy, que ha escuchado a Dios, que ha visto a Dios, que Dios se lo ha revelado en un sueño, ¿no? Capaz esa persona sin ese tipo de manifestación o revelación no se salvaría. Entonces, por eso dice, ¿no? Ahí Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y ese es el verdadero sentido, la verdadera estructura dentro de la iglesia, ¿no? Que los líderes son esclavos y la gente no puede ponerle tropiezos a estos pequeñitos que sirven dentro de la iglesia como esclavos, ¿no? Eso tenemos que tener siempre en cuenta, tenemos que tenerlo siempre presente porque es un consejo de parte de Jesucristo, ¿no? Entonces, ahora, dice en el 12, ay, perdón, ¿y
¿qué os parece? Un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una sola de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se le había descarriado. Entonces, ¿qué hace este hombre? Deja las 99 y va donde la oveja que se le había descarriado, ¿no? Entonces, eso denota, eso denota de parte de Jesús que Jesús a la oveja descarriada, a la oveja que se ha ido, le pone, Dios le pone todo el empeño. Deja las demás seguras, ¿no? Deja las demás tranquilas y le pone todo su enfoque, toda su determinación, todas sus fuerzas, todo su concentramiento en buscar esa oveja perdida y rescatarla. Entonces, ese es el corazón del Padre. ¿Será diferente el corazón de sus siervos, el corazón de sus hijos? ¿Será muy distinto el corazón de sus hijos? Es decir, acá dice que Él deja todo y va por la oveja perdida. Entonces, si Jesús dice, ¿no? Lo que he visto hacer al Padre, eso hago. Entonces, quiere decir que uno también tiene que ir detrás de las ovejas que están perdidas, de las ovejas que están pasando momentos difíciles, sea eh, por las afanes de este mundo, sea sea por cualquier otro motivo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el hombre dice que la semilla cayó entre espinos, ¿no? Y los afanes, las riquezas, todo eso, hizo que esa persona, ¿no? Se ahogara, la palabra se ahogara en su corazón. Entonces, igualmente, es decir, sea cual sea el motivo, sea que haya caído al costado del camino y al no tener profundidad, el sol salió y lo secó, ¿no? Pero igual hay que ir por esa oveja perdida. Hay que ir como el Padre, así fue, también hay que ir por la oveja perdida. Entonces tenemos que tener ese mismo espíritu del Padre. Y en el número 13 dice, y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que se descarriaron, que no se descarriaron, ¿no? Entonces, lamentablemente es así. Dios se regocija. Dios se regocija y muchas veces a las más perdidas, ¿no? A las ovejas más tóxicas, Dios le da los más grandes ministerios. Es verdad, parece algo incongruente, pero es verdad, a las ovejas más tóxicas, Dios le da ¿qué? Más grandes revelaciones, más grandes ministerios, más grandes cosas. ¿Por qué? Porque a la que, a la que más, al que más pecó, al que más se le perdonó, más va a amar. Y es así, es una ley del reino, ¿no? Es una ley del reino. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre esos principios de parte de Jesucristo. De parte de Jesucristo tenemos que tener siempre en cuenta esos principios, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice más Jesús acá. Así, no, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, no es la voluntad del Padre, no es la voluntad. Uno cuando ora, hágase Señor tu voluntad, que es que ninguno se pierda, que ningún ser humano se pierda. No, que es hijo del diablo, que es hijo del esto, no. Además, lo dejó ciego por un tiempo, dijo. ¿Por qué quedaría ciego Demas, que iba en contra del camino? Que Pablo le dijo que era hijo del diablo, pero que Dios lo dejó ciego por un tiempo, no para siempre, sino por un tiempo, para que medite, recapacite, se arrepienta y se convierta al único Dios verdadero. Y capaz Demas se convirtió más adelante, se arrepintió. Acuérdense que Pablo también quedó ciego. Pablo quedó ciego, cayendo del caballo quedó ciego. Y luego orando todo, vino el hermano y oró y recuperó la vista. Él estuvo meditando sobre tantas cosas malas que había hecho, tantas cosas que había perseguido a Cristo durante 3 días aproximadamente. Entonces Dios cuando hace algo, hace porque lo necesitamos. Agradezcamos a Dios en la condición que ahorita estamos.
Si estamos pasando necesidad, si estamos pasando una circunstancia adversa, si estamos pasando una situación que nos está retando, agradezcámoslo a Él, agradezcámoslo, porque Él sabe qué es lo que necesitamos antes que nosotros le pidamos. Él ya sabe que necesitamos esa situación para poderlo conocerlo a Él, al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual Él ha enviado. Entonces, es por eso que esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que conocerlo a Él, conocer cuál es su voluntad para nosotros también poder, poder hacer esa misma voluntad de Cristo y no dudar, ¿no? Si el padre va por la oveja quebrada, perdida, va por la oveja, se la encuentra, ¿no? Y la trae, los hijos también tienen que hacer lo mismo. Buscar las maneras, las formas, buscar el, las diferentes formas de Dios para poder, es decir, encontrar a esa oveja y traerla nuevamente al hogar, a su casa, a donde pertenece, donde su padre, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa paciencia. Y luego, en el siguiente capítulo dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él a solas. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. En esa versión se contradice con respecto, ¿no? Si tu hermano se enoja contra ti, ¿no? Dice, ora, dice. En el Mateo 5 dice, ¿no? Si tu hermano se enoja, has pecado con tu hermano en el corazón, ¿no? Si te enojas contra tu hermano, no matarás, fue escrito, ¿no? Y Jesús luego dice, ¿no? Ora al que te maltrata, al que te ultraja, al que te trata mal, ora. Y se contradeciría con respecto a eso, ¿no? Porque acá dice si tu hermano peca contra ti. Y en el griego, en el original griego, ahí dice si tu hermano peca, utiliza la palabra errar en el blanco. Pero cuando habla del Padre Nuestro, utiliza la palabra y perdona nuestras ofensas, ¿no? Así como tu Padre te perdona tus ofensas. Entonces,
¿Eso estaba ahí de hace rato? Sí, hace rato. Ay, Dios mío, ya no me ha grabado nada. No, no graba. Cuando aparece eso, Dios no graba, aparece, corta la señal. Se puso flash. Llámalo a la empresa y que te, ¿cómo se llama? Que te corten eso, pe, por favor, porque a cada rato me está malogrando la transmisión. Ah, los anuncios de Claro. Sí. Estefanía tiene que hacerlo porque yo no puedo hacerlo. Entonces, Mándalo a mí, yo lo peleo. 100. Sí. Ujú. Pero puedes poner la otra sala, pero